entre los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Las dos cosas tienen relación, pero los propósitos de Dios tienen que ver con la razón por la cual yo existo en esta tierra, para la cual Dios me llamó. Usted y yo tenemos un propósito por el cual Dios nos ha llamado, y cada uno de nosotros debe de tener la responsabilidad de tomar el tiempo para conocer ese propósito. Cuando oramos, Dios nos lo revela, y vamos a hablar un poco sobre esto más adelante. La Biblia, por ejemplo, habla de José, de cómo José tuvo sueños, y en sus sueños él podía saber lo que Dios quería hacer a través de él. La Biblia nos habla a través de Abraham, o Abraham, como se llamaba antes. Abraham era un hombre que vivía cómodamente en un lugar ya donde después fue Babilonia, se llamaba Ur de los Caldeos, y allí el hombre era próspero, riquísimo, tenía cantidad de camellos, cantidad de siervos, criados, y tanto que tenía hombre ahí. Y de pronto Dios le habla y le dice: te voy a multiplicar, te voy a prosperar. Ese era el propósito de Dios para la vida de Abraham. Y Dios le diseñó una estrategia o la forma en que iba a cumplir el propósito de él a través de Abraham. Y la forma era que él se tenía que salir de ahí, tenía que dejar su tierra, su parentela, la comodidad, su mundo, y tenía que trasladarse a otro lugar. Y eso es lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y entonces estoy tratando de poner las dos cosas para que ustedes entiendan lo que vamos a continuar predicando hoy. El propósito de Dios era, escúcheme ahora, el propósito de Dios era que Abraham prosperara. El propósito de Dios era que a través de Abraham Dios iba a hacer salir de él una nación que iba a ser el ejemplo de todas las demás naciones en cuanto a santidad, en cuanto a conocer a Dios. Dios iba a manifestar a través de esa nación. Pero la voluntad de Dios tiene que ver, hermano, mucho más allá del propósito. Tiene que ver, gracias hermanita, tiene que ver con el hecho de cómo Dios cumple sus propósitos. Y eso tiene que ver con la voluntad de Dios, la manera en que Dios hace las cosas, porque la cosa es que Dios las hace de diferente manera. A cada persona, con cada pueblo, con cada nación, Dios trata de diferente manera. Y eso tiene que ver ya con la voluntad de Dios. Quiero que hoy veamos, hermano, 10 aspectos de la voluntad de Dios. 10 aspectos, vamos a hacerlo rápido para que no se fija. No quiero pensar que vamos a estar mucho tiempo acá, ¿verdad? Y la semana pasada, mientras preparan sus anotaciones, sus cuadernos y sus lapiceros, la semana pasada les hablaba también acerca de cómo mientras Dios hacía su voluntad en la vida de Pablo tuvo la bendición de conocer personas. Y cada persona que el apóstol conocía fueron personas claves en la vida ministerial de él. Y oiga esto, hermano, las personas que nosotros conocemos dentro de la voluntad de Dios, a esas personas se les conoce como conexiones divinas. Escuchen esto, estos son términos del reino de Dios, son términos del reino. Las personas que nosotros conocemos dentro de la voluntad de Dios se llaman conexiones divinas. Las personas que conocemos fuera de la voluntad de Dios se llaman amistades, se llaman amigos, se llaman otra cosa. Pero las conexiones divinas son aquellas personas, aquellos amigos que son claves en nuestra vida diaria, en nuestra semana, en nuestro mes, en el año. Fueron personas claves que nosotros conocimos y que a través de ellas Dios nos ayuda a conocer su voluntad y a hacer su voluntad. Un ejemplo, algo que yo he vivido y que muchos de ustedes han vivido, sobre todo en estos tiempos que se conoce como crisis. En las crisis nosotros queremos resolver nuestros problemas financieros y entonces cuando empezamos a buscar por nuestros propios medios formas de salir de esa deuda, y entonces vamos y de pronto estamos tocando
y es cuando nos endeudamos o nos endeudamos más. Pero cuando se trata de conexiones divinas es cuando nosotros aprendemos a esperar y a orar y a confiar en Dios y a soportar y llega un punto donde empezamos a movernos en niveles de fe que antes no nos movíamos. Y es cuando vienen las conexiones divinas. No sé si ahora está viendo la diferencia entre lo uno y lo otro. Cuando caminamos en lo natural no es nada normal, no es nada sobrenatural. Pero cuando caminamos en lo sobrenatural, a eso se le llama conexiones divinas. Y esas son las que Pablo tuvo en la vida, en su vida ministerial. Cada persona que él conocía, las conoció dentro de la voluntad de Dios. Por eso, hermano, les mencioné a algunas personas que el apóstol conoció. En Hechos capítulo 16 conoció a Timoteo, conoció a una mujer llamada ¿cómo se llama esa mujer? Se llamaba Lidia, en el versículo 14 del capítulo 16. Y en el versículo 23 conoció a un carcelero. Eran personas aparentemente, hermanos, desconocidas, pero con el paso del tiempo uno lee después que fueron personas claves. Incluso hubo un pleito, hubo una disensión, hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bernabé terminó yéndose por otro lado y llegó a Juan Marcos, y Pablo tomó a Silas y se separaron. Pero con el tiempo, en una de las cartas del apóstol dice algo muy interesante de Juan Marcos, y dice a Marcos que ha sido una ayuda importante en el ministerio, en mi ministerio. Entonces eso se llama conexiones divinas. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver porque dentro de la voluntad de Dios es que conocemos a esas personas claves. Usted y yo necesitamos personas claves que nos lleven a los otros niveles que Dios nos quiere llevar. De lo contrario, nos mantendremos siempre en lo natural, hermano. En lo natural vive la gente que no conoce a Dios. En lo natural viven las personas que, aún los ateos que no conocen, que no creen supuestamente en Dios, aún ellos se mueven en lo natural. Pero usted y yo fuimos llamados a vivir en lo sobrenatural, y para vivir en lo sobrenatural tenemos que saber de la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella cada día, hermanos. Muy bien. El problema es, con la voluntad de Dios, el problema es que hay personas que resisten la voluntad de Dios. Vamos a leerlo después, pero en Romanos capítulo 9, versículo 19, nos habla acerca de esas personas que resisten la voluntad de Dios. Usted y yo podríamos estar resistiendo la voluntad de Dios. Y el problema con la voluntad de Dios es que no siempre aquello es para nosotros agradable. Por ejemplo, cuando Jesús va a morir en la cruz, aquel momento no fue agradable, pero era la voluntad de Dios. Cuando José estaba en aquella cisterna donde lo metieron, no era agradable, pero era la voluntad de Dios. Cuando estuvo preso en Egipto, no era agradable, pero era la voluntad de Dios. Para Abraham no era fácil dejar la comodidad e irse a un lugar donde no conocía a nadie, ni nada. No había mapas, hermano, en ese tiempo no había GPS para saber él más o menos para dónde iba a llegar. No había fotografías, no existía nada. Así que totalmente, Abraham, hermano, iba sin ninguna referencia, no sabía nada, hermano. ¿Qué podía saber Abraham de ese lugar donde él iba? Aquello era incierto, pero era la voluntad de Dios. Oiga lo que le voy a decir en este día, escúchenme. Existen personas que tienen cierto grado de vulnerabilidad al sufrimiento. Son muy vulnerables al sufrimiento. En otras palabras, son personas que no soportan mucho el sufrimiento. Y cuando se dan cuenta que están sufriendo, sobre todo por la causa de Cristo, prefieren irse por los atajos. Prefieren tomar otros caminos para no sufrir.
la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. A ver, ¿dónde está Ray? ¡Ray! ¡Salta para Cristo! ¡Salta para Cristo! ¡Salta! ¡Salta para Cristo! ¡Salta! Como tú estás, y vamos todos a pelear. Todos a cantar, vamos a ganar. Cantando al Señor, dando gloria y honor. Porque Jesucristo es mi Señor. ¿Cómo? Cristo venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Hola, Dios te bendiga. Te saluda la pastora Yulista Gutiérrez y quiero invitarte a nuestras reuniones los días martes a las 7:30 de la noche, los días viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 12:30 del mediodía. Te esperamos. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer. Lo hablamos de eso la semana pasada. Y dicen los psicólogos, hermanos, que estas personas que tienen muy poca resistencia para soportar las adversidades de la vida, como por ejemplo un niño que no soporte estar mucho tiempo bajo el sol o bajo el frío o padecer de ciertas cosas, ¿verdad? O sea, de que no tienen cosas como las cosas que se tienen hoy, como los Xbox, los iPad, los celulares, el internet y todas esas cosas que hoy los muchachos tienen y nosotros también, ¿verdad? Tenemos en nuestra disponibilidad y el cable y todas esas cosas. Hay personas que no soportan el no tener esas cosas, porque dicen los psicólogos, porque dicen que a la temprana edad no se les enseñó a soportar las adversidades. Por ejemplo, cuando el niño lloraba, inmediatamente papá y mamá corrían a ver qué le estaba pasando para complacerlo. Hay veces que los niños lloran porque tienen hambre, pero hay veces que lloran por berrinche. Usted y yo lo sabemos, los que somos papás, ya sabemos cuando es berrinche. Y no vamos a poner ejemplos aquí, ¿verdad? Porque no viene al caso, pero yo que conozco a mis 3 hijos, yo sé cuando ellos, cuando estaban pequeños, sobre todo los 2 grandes, ¿verdad? Yo podía identificar, y mi esposa puede dar fe de esto, cuando ellos estaban teniendo un berrinche o cuando realmente tenían una necesidad. Entonces, los papás somos muy complacientes con ellos y no los enseñamos a que soporten, a que desarrollen esa capacidad hacia el sufrimiento. Eso los hace a ellos vulnerables cuando ellos son adolescentes. Y dicen los psicólogos que eso también nos hace también vulnerables para tiempo después caer en las drogas, en el alcoholismo y en un sinfín de cosas. Eso no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios? Tiene que ver porque si nosotros, hoy de adultos, desde pequeños no nos enseñaron a soportar cosas, Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice, soporta las aflicciones. ¿Sí o no que le dice Pablo a Timoteo? No le está diciendo que se convierta en una persona masoquista. Hago la aclaración. Porque los cristianos no fuimos llamados a ser masoquistas. Me gusta hablar, a sufrir, a sufrir, a sufrir. No, todo el tiempo se sufre. Al tiempo, el proverbista lo dice en Eclesiastés 3, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Mis amados hermanos, cuando sea tiempo de llorar, hay que llorar. No hay que evitar el sufrimiento. Jesús dijo, vamos a leer, Jesús dijo, Padre, si pudieras pasar de mí esta copa, pero si no se puede de otra manera, pues que se haga tu voluntad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. A nosotros los adultos, hermanos, hay que
depende de la infancia que nosotros tuvimos. Si papá y mamá nos daban todo inmediatamente, cuando llegamos adultos y no tenemos las cosas que queremos o necesitamos en ese momento, vamos a sufrir. Un ejemplo, de pronto uno de ustedes se queda sin carro y se quedó sin carro por cualquier cosa, se lo quitó la policía o se le dañó el carro, se quedó tirado y le toca 2 semanas hasta tener que usar el autobús. Para una persona que tiene muy poco nivel de resistencia hacia el sufrimiento, esas 2 semanas van a ser las 2 semanas más eternas y terribles de su vida. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios? Tiene que ver porque la voluntad de Dios a veces requiere de sufrimiento, y cuando nos toca pasar por el sufrimiento, si no tenemos la capacidad de resistir, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, sin embargo, lo que le voy a leer ahora, le va a voltear el panorama. Antes de esto, hay que recordar que Dios es soberano. Dios es soberano. Romanos capítulo 9, vamos a empezar a leer Biblia ya, Romanos 9:20. Al contrario, leamos el 19, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a leer el 19? Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Hay quienes resisten a la voluntad de Dios, ¿verdad? El 20 dice al contrario. ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso, dice, el objeto moldeado al que lo moldea, al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Hermanos, ¿sabe de qué está hablando aquí? Está hablando de la voluntad de Dios. Escuchen, Dios es soberano. Número 1, diga conmigo, Dios es soberano.